Buenas tardes. En esta oportunidad, a mi grupo y a mi persona nos tocó exponer acerca del tema Introducción a la geometría esférica de esfera. Los integrantes son Dueñas Justo Evelyn, Santa Cruz Ardía Nayeli, Pari Maíz Eric, Orneta Martínez Ayas y Muñoz Espinosa Juan. Introducción a la geometría esférica y esfera. Llamamos con los términos geometría esférica el estudio de las propiedades de rectas, de los puntos y segmentos. Esta constituye un modelo o ejemplo de geometría no euclidiana. Es decir, la geometría esférica es una geometría diferente a la clásica euclidiana. En ella el plano es la superficie de una esfera. Los puntos son iguales que en la euclidiana, pero las rectas no son círculos grandes. Aquellas que pasan por dos puntos opuestos también se llaman geodésicas. Como podemos observar aquí en la figura, tenemos a los círculos de aquí visibles y a los que están atrás. La distancia más corta entre dos puntos no es el segmento, sino el arco de un círculo grande. La esfera unitaria S2 es el conjunto de puntos de R3 que están a distancia 1 del origen. La distancia más corta entre dos puntos no es el segmento, sino el arco de un círculo grande. Aquí, como podemos observar en la imagen, el segmento AB es un arco. Dice, la esfera unitaria S2 es el conjunto de puntos de R3 que están a distancia 1 del origen. Cada plano en R3 que cruza la esfera es un círculo. Los planos por el origen intersectan a la esfera en círculos radio 1, que es el máximo radio de un círculo a la esfera. Lema 1. Por dos puntos no antípodas de la esfera pasa exactamente una línea esférica. Demostración. Si P y Q son dos puntos no antípodas en S2, entonces 0, P y Q no están alineados en R3, por lo que existe un único plano P que los contiene. Y la intersección de P con la esfera no es una línea esférica que contiene a P y Q. Observar que cada par de puntos antípodas pasa una infinidad de líneas esféricas, como podemos observar aquí en la imagen. Lema 2. Dos líneas esféricas intersectan en dos puntos antípodas. Demostración. La intersección de dos puntos por el origen es una recta por el origen, que intersectan a S2 en dos puntos antípodas. Este lema muestra que no existen líneas esféricas paralelas como... Continuando con la exposición, tenemos algunas observaciones. Por ejemplo, que la longitud de las líneas esféricas es 2π. Otra de las observaciones es que la distancia entre dos puntos de la esfera es el ángulo que forman sus vectores desde el origen, que es medido en radianes. Otra observación sería de que el ángulo entre dos líneas esféricas es el ángulo entre los planos por el origen que las definen. Como siguientes observaciones tenemos que los círculos esféricos son intersecciones de la esfera con planos. Otro sería de que por cada punto de la esfera pasa un círculo esférico de radio r para cada r menor que pi. Cada círculo esférico tiene dos centros. Dos círculos esféricos se intersectan en uno o dos puntos. Las líneas esféricas son círculos esféricos de radio pi sobre 2. En la esfera hay movimientos rígidos que preservan las longitudes y los ángulos en la esfera. Por ejemplo, de que podemos rotar la esfera alrededor de cualquier recta por el origen y con cualquier ángulo esa rotación deja dos puntos antípodas de la esfera fijos. Diremos que estos son los centros de la rotación. Podemos reflejar la esfera en cualquier plano P por el origen, como esta reflexión deja la fija en la línea esférica determinada por el plano, pues diremos que es una reflexión de la esfera en esa línea esférica. A ver, continuando entonces con triángulos esféricos, nos dice que los triángulos esféricos son figuras formadas por tres segmentos de líneas esféricas de longitud menor que pi, ¿no? Para esto nos dice que los lados de los triángulos son los caminos más cortos entre los vértices, como podemos ver aquí en nuestro gráfico, ¿no? Nos dice también que no es difícil ver que cualesquiera tres puntos no alineados en la esfera son los vértices de un único triángulo esférico. Dos triángulos esféricos son congruentes y tienen lados y ángulos correspondientes. El teorema de la congruencia nos dice que dos triángulos esféricos son congruentes si cumplen algunas de estas condiciones, ¿no? Como ya conocemos el teorema de la congruencia, aplicamos lo mismo, ¿no? Que es lado, lado, lado. Nos dice que tienen que tener tres lados iguales. Al igual que en la segunda condición, que es lado, ángulo, lado, nos dice que tiene que tener dos lados y el ángulo entre ellos debe ser igual, ¿no?
Y también tenemos la tercera condición, que es ángulo, lado, ángulo, que nos dice que tiene que tener dos ángulos y el lado entre ellos sean iguales, ¿no? Ya bien, continuando con la exposición, vamos a hablar de lo que viene a ser el teorema de Dirac 1622, donde nos dice los ángulos internos de un triángulo esférico suman pi más el área de dicho triángulo. Demostración: el área de la esfera es 4pi, por lo tanto, el área de cada gafo de la esfera determinada por un ángulo, ese ángulo siempre tiene que estar medido en radianes, es 2 veces el ángulo, los dos gafos con el ángulo A, los dos gafos con el ángulo B y los dos gafos con el ángulo C. Juntos cubren toda la esfera, cubriendo el triángulo y a su antípoda 3 veces. Como pueden ver aquí, ¿no? En la figura, en cada una de las figuras se puede observar. Ya, por lo tanto, la suma de las áreas de los 6 gafos determinados por el triángulo da el área de la esfera más 4 veces el área del triángulo. Como podemos ver aquí, tenemos, ¿no? Cada una de estas partes viene a ser los gafos. Entonces tenemos aquí 4A, 4B, 4C. Todo eso va a ser igual a 4pi más 4 veces el área del triángulo. Pero ahí, si factorizamos el 4, quedaría de la siguiente. Y aquí por esta parte también igual factorizamos más el área. Entonces, aplicando lo que viene a ser la monotonía, se va, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, quedaría nomás, ¿no? Que A más B más C es igual a pi más el área, como nos dice el teorema de Dirac. Y aquí tenemos un ejemplo donde nos dice: si un triángulo esférico tiene ángulos de 50, 70 y 90 grados, su área es... Ahí queremos hallar el área, entonces, por lo tanto, cada expresión que está en grados tenemos que pasar a radianes, de las cuales quedan los siguientes resultados. Y de ahí, aplicando lo que viene a ser la propiedad de la monotonía, esta parte de aquí, ¿no? Quedaría de la siguiente manera. Toda la suma de los gafos nos daría pi sextos. Bueno, eso sería todo por la exposición. Muchas gracias. Bien, ahora vamos a ver cómo el matemático Arquímedes dedujo la fórmula para hallar el volumen de una esfera. Bien, para hacer esta deducción, Arquímedes necesitó de 3 figuras rectas, de un cilindro regular recto, un cono regular recto y una semiesfera, es decir, la mitad de una esfera. Para esto realizó muchos cálculos en los cuales se dedujo de que la suma de las áreas de la base del cilindro más la base del cono daba como resultado al área de la base de la circunferencia. Y partiendo de esa relación, el señor Arquímedes dijo que el volumen del cilindro era igual a la suma del volumen del cono más el volumen de la semiesfera. Y ya con esta relación, para hallar el volumen de la semiesfera, simplemente despejábamos. Ahora solamente reemplazamos los valores que corresponden, ¿no? Porque ya se conocía la fórmula para hallar el área del cono, del cilindro y de la semiesfera. Luego reemplazamos los valores por la fórmula que nos permite encontrar el volumen de cada figura. Luego, usando un poco de álgebra, vamos a despejar, vamos a factorizar y vamos a obtener el siguiente resultado. En donde, como sabemos, hemos calculado la fórmula para hallar el volumen de la semiesfera. Y como sabemos que una esfera está constituida de 2 semiesferas, entonces multiplicamos por 2 dicha fórmula y finalmente se obtiene la fórmula que vimos al principio. Y fue de esa manera como Arquímedes en esa época, a pesar de que no existía asignaturas como el cálculo, pudo determinar una fórmula que le permitiese hallar el volumen de una esfera.